Lo que pasa es que Naide Amán, consejero federal y ministro de Asuntos Económicos, Educación e Investigación de la Confederación de Suiza, al señor embajador Rudolf no, el problema es la pronunciación. Bienvenidos todos los empresarios, todos los miembros de la delegación de Suiza. Para el Senado de la República es un honor recibirlos. Hace escasos 10 minutos concluyó la sesión ordinaria del Senado de la República, que sesiona 2 días a la semana, el martes y el jueves, y seguramente en un momento estarán aquí los senadores que están ausentes. Para mí es muy grato darles la bienvenida aquí al Senado. México y Suiza tienen una relación pues de mucha antigüedad. Nuestra relación comercial se intensificó fundamentalmente a raíz de que en el 2001 suscribimos el Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, a la cual Suiza pertenece. En el 2000 México se abrió al comercio internacional en el 85, adhiriéndose a la Organización Mundial de Comercio, entonces al GATT, y firmamos los primeros tratados de libre comercio, o entraron en vigor en 1994, primeramente con Estados Unidos y Canadá, el NAFTA, y posteriormente con Chile. En el 2000 firmamos acuerdo de libre comercio, un tratado de cooperación con Europa, con la Unión Europea, y 2001 con la Asociación Europea de Libre Comercio. En México, la presencia de empresas suizas es importante. No podría dejar de hacer mención de Nestlé, que es una empresa que tiene muchísimo tiempo en este país. Están en varios giros, en elevadores, desde luego en relojes, en banca, en seguros, en muchas áreas, y a mí me parece que una de las razones por las cuales esta delegación de Suiza que hoy nos visita, pues es muy importante para México, porque creo que todavía existen muchas áreas de oportunidad en donde México y Suiza pueden intensificar su relación comercial, y no solamente su relación comercial, la relación de todo tipo. En México estamos en un proceso de... La economía mexicana tiene un fuerte componente de la industria, de la economía de exportación. Alrededor del 60% del Producto Interno Bruto está relacionado con el comercio exterior en México. Fundamentalmente nuestro comercio está concentrado con Estados Unidos. El 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos, lo cual nos representa una vulnerabilidad al tener una dependencia en el comercio con un solo país, y uno de los esfuerzos que México tiene que hacer es precisamente el encontrar formas para diversificar su comercio. Y en este ánimo de diversificar nuestro comercio, estamos hoy inmersos en 2 procesos de negociación. Un proceso que es un acuerdo entre 4 países inicialmente, denominado la Alianza del Pacífico. Entre los 4 países tenemos tratados de libre comercio entre los 4, cada uno con los demás, que son Chile, Colombia y Uruguay, adicionalmente México, formando una gran expectativa. Hoy tenemos países europeos que se han incluido ya como observadores, varios países de Asia, como Indonesia, que se han incluido como observadores en el proceso de acuerdo de Alianza del Pacífico. Pero también estamos en el esfuerzo de negociación y de incorporación al TPP, al Acuerdo Transpacífico, que es un esfuerzo en donde particularmente los Estados Unidos han
se han puesto el propósito de que ellos concluyan su negociación en este año de 2013. Comento esto porque este será un proceso que nos permitirá, 19 años del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, hacer una revisión por la vía del TPP. Yo sé que algunas empresas que tienen intereses, suizas que tienen intereses en México, también tienen intereses en Estados Unidos, y una manera de revisar nuestra relación comercial con Estados Unidos y con Canadá será precisamente, los dos países estamos convencidos de ello, a través del TPP. Es muy difícil que México y Estados Unidos y Canadá se sienten a renegociar el NAFTA, y es muy difícil por razones de tipo político, y en este acuerdo no se incluyeron varios temas como el tema ambiental, como el tema energético, no quedaron incluidos. Pero ahora, en la negociación con el TPP, que nos obligará a Estados Unidos y a México y a Canadá, que estamos los tres metidos en esta iniciativa, será una forma de negociar los temas que no podríamos negociar porque políticamente son difíciles de incluir en una negociación. Entre otros, el tema central para Estados Unidos es la propiedad intelectual, que es un tema que es muy difícil de aceptar, sobre todo para los países asiáticos. Me parece que esto abriría oportunidades para todas las empresas que tienen intereses en México, que también ven el acceso a mercados como el de Estados Unidos y Canadá, y el acceso a mercados como los asiáticos en la eventual suscripción de este acuerdo transpacífico. Yo les agradezco mucho la visita, insisto, a nombre del Senado, y me parece que lo más productivo será el diálogo que podamos establecer. De nueva cuenta, bienvenido, señor Johan Schneid. Señor presidente, muy estimados señoras y señores, senadoras y senadores, les agradezco muchísimo que me hayan invitado a hablar aquí con ustedes, entablar un diálogo aquí con ustedes durante unos minutos. Me da un especial gusto poder estar aquí. Durante muchos años yo fui parlamentario en mi país y por lo mismo conozco muy bien cómo funcionan las comisiones como la de ustedes. Usted lo acaba de decir, señor presidente, me está acompañando una delegación de empresarios altamente calificada, y pues son realmente las empresas más emblemáticas suizas que ya llevan años en su país. Ellas están casi todas representadas aquí y obviamente les da un enorme gusto poder tener una discusión con ustedes. Hay 3 razones por las cuales estamos aquí por 70 horas, desde anoche hasta el sábado. Y la primera razón es que los dos países conocemos relaciones como socios durante esos años, y esa relación de socios nos es muy importante, que queremos fortalecerlas y renovarlas. Así que yo quiero que a través de mi visita aquí en México quede muy plasmada esta voluntad aquí en México. Además, otra meta muy importante es que queremos buscar el contacto directo con las autoridades para poder abrirles las puertas a nuestras empresas, que son empresas que han invertido en su país y que quieren invertir en su país, empresas que no solamente ven el mercado en su país, sino que también ven que están buscando a empleados de alto nivel y que quieren sobre esa base generar productos. Son empresas que quieren producir para vender en México y en el mundo. Y otra razón por la cual he venido es una razón un tanto más personal. Ustedes saben y todos nosotros sabemos que al verse por segunda vez uno ya se ve con hojas diferentes, y ahora ya llevo pocas horas aquí en México y ya tuve la oportunidad de conocer a los colegas, los secretarios de Educación, de Trabajo y de Asuntos Exteriores. Usted mismo lo ha mencionado, señor presidente. Yo estoy aquí en mi calidad de secretario de Economía, Educación e Investigación. Bueno, permíteme ponerlo en un orden más lógico. Lo primero es la educación. La educación es la base para la investigación más calificada, y la investigación más calificada tiene que llevar a la mejor innovación, y a través de la innovación nosotros estamos también en Suiza, obviamente, estamos
estamos aspirando a la competitividad, y entre más competitivos seamos, más vamos a poder subsistir en los mercados mundiales. Permítanme comentarles muy brevemente unos detalles sobre mi país. Suiza se encuentra en el corazón de Europa, no es miembro de la Unión Europea. Nosotros con la Unión Europea mantenemos vínculos muy fuertes. 2/3 partes de nuestro volumen comercial van hacia una dirección y otra dirección, es decir, que estamos generándolos con nuestros vecinos europeos. Con nuestros vecinos europeos, con la Unión Europea, estamos también vinculados mediante tratados bilaterales. Es decir, que estamos participando en el mercado común, lo cual para Suiza reviste de una extraordinaria importancia. Suiza superó la crisis financiera en 2008-2009 con una relativa velocidad, y no nos tardamos mucho en salir de esa crisis. Si digo salir, me refiero a que Suiza en los últimos años ha tenido tasas modestas de crecimiento. El año pasado obtuvimos un crecimiento de 1% en nuestro PIB. Bueno, en el contexto europeo es significativo porque la Unión Europea no pudo alcanzar esta tasa modesta. Para este año en curso estamos pronosticando un crecimiento de un 1.3%. Lo que me parece de especial importancia es el empleo que tiene un muy alto nivel en nuestro país. El 80% de la población suiza está económicamente activa, y lo que también es significativo es que el desempleo está tan solo en un 3.3%. Y el desempleo juvenil está en un 3.8%. Europa, eso para ustedes no es ninguna novedad. Europa está en ciertos problemas. Si la palabra problema significa que en Francia, nuestro vecino del occidente, tenemos un desempleo juvenil del 25%, y en España un desempleo juvenil del 50%. Si nos vamos más hacia el sur occidente, el desempleo juvenil es aún más elevado. Son enormes desafíos los que nuestro continente va a tener que enfrentar en estos próximos años. Y Suiza, aunque no es miembro de la Unión Europea, está también muy fuertemente afectada por estos desafíos. Reviste de una muy gran importancia que todos juntos, y yo creo que eso también está en el interés de México, que juntos hagamos todo lo posible para ayudar, para contribuir a que los mercados no se cierren, a que no se pueda ampliar, no se pueda expandir el proteccionismo. Suiza, con sus propios medios, está tratando de dar su contribución a que los mercados mundiales se mantengan lo más abiertos posible, por la sincera convicción de que los mercados abiertos, al fin y al cabo, garantizan que pueda haber un movimiento económico, que se puede generar empleo y que se pueda combatir el desempleo. Permítanme mencionar 3 aspectos muy brevemente. Usted, señor presidente, ya mencionó que conocemos un acuerdo de libre comercio entre los países EFTA y México. Este acuerdo de libre comercio ha contribuido de manera muy positiva a que las relaciones comerciales se hayan podido desarrollar. Este acuerdo de libre comercio tendría que ser actualizado, y nos interesa mucho que como comunidad EFTA podamos hablar con México sobre esa actualización del Tratado de Libre Comercio en los próximos tiempos. Y el segundo aspecto que quisiera mencionar se refiere
a la política comercial multilateral, la política de la OMC. Como todos sabemos, la OMC, cuando se trata de la ronda de Doha, está en ciertas dificultades porque el proceso de Doha está estancado. Los grandes estados, los Big Five Elephants, los 5 grandes elefantes, como tan acertadamente se les llama, tienen que poner de su parte. Nosotros esperamos que asuman su liderazgo y la 9ª conferencia ministerial en Bali ya se está asomando y se va a llevar a cabo a finales de año. Si yo menciono este tema aquí es para dejar muy claro que también Suiza quiere contribuir a que Bali sea un éxito, lo cual significa que en Bali no debe de haber un resultado cero, sino que en Bali tenemos que lograr una etapa en el proceso de apertura de la OMC y seguramente en Bali pues se puede encontrar una solución, una facilitación del comercio y que también va a tener que incluir aspectos en cuanto a la agricultura y aspectos que conciernen fuertemente a los países en vías de desarrollo y los países menos desarrollados. Ese fue el resultado de una sesión ministerial informal hace unos días en el marco del foro de Davos. Y ahora rápidamente lo que es la recaudación pública. Nos interesa mucho poder avanzar en este sentido. Son 42 estados, si no me equivoco en este acuerdo GPA. Hay algunos países importantes de la OECD en ese acuerdo, es decir, México, Turquía y Australia, Nueva Zelanda y Chile. Este aspecto también es algo que yo quisiera recordar en el sentido de una invitación a hacer todo, y ahí pues necesitamos la comunidad internacional, necesitamos los países, necesitamos a México y a Suiza cuando se trata de abrir los mercados y de no permitir el proteccionismo en momentos difíciles. Con esas pocas palabras quisiera agradecerles de corazón esta invitación. Me da mucho gusto ahora poder entrar al debate con ustedes y les agradezco mucho a México, el gobierno mexicano, los parlamentos mexicanos. Les doy las gracias a los amigos mexicanos por la buena cooperación que estamos viviendo desde hace años y que queremos seguir desarrollando. Bien, muchas gracias. Antes de iniciar este diálogo, decirles que aquí están los miembros de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Esta comisión del Senado es la que ve todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, con abrir puertas, de tal manera que la comisión se ofrece ante las empresas que quieren abrir puertas en México o que quieren quitar trabas a la apertura de puertas en México, el escucharles en su oportunidad para poder colaborar a intensificar el comercio con México. Vamos a abrir el diálogo. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra entre los senadores, y lo haremos de la manera más informal que se pueda, de manera que los que quieran participar pues nomás háganlo saber y con todo gusto pasaríamos a este diálogo. Vamos a pasarle en primer lugar la palabra al senador Octavio Pedrosa. Él es senador por el Partido Acción, por el PAN, y adicionalmente es del estado de San Luis Potosí. Gracias, presidente. Saludo con mucho respeto a el señor ministro consejero federal de Economía, Educación e Investigación de la Confederación Suiza, a el excelentísimo señor embajador de la Confederación en nuestro país, a todos los distinguidos integrantes de la comitiva, representantes de los empresarios
suizos en México. Para el Senado de la República es una magnífica oportunidad el recibirlos en el seno de este Parlamento, expresándoles a ustedes el gran ánimo y el gran interés para que los lazos, primero de amistad, segundo institucionales y en materia de comercio y de inversión, vayan en incremento entre la Confederación Suiza y México. Sin lugar a dudas, Suiza es un referente para el Concierto de las Naciones por su participación en la vinculación económica y política hoy día. Es de destacar la correlación que existe en las carteras del señor consejero Schneider, en virtud de que se percibe una gran relación entre la economía, la investigación y la educación. Hoy nuestro país justo se encuentra en un momento culminante en donde deberá de encontrar mejores cursos para hacer de la educación la piedra angular de su desarrollo y de su crecimiento. México, sin lugar a dudas, tendrá mucho que aprender del ejemplo de Suiza, pese a la gran asimetría que existe en las realidades económicas y políticas de nuestros dos países. México es un país en desarrollo y en crecimiento, y nos une hoy día la gran voluntad de dejar atrás atavismos que nos mantuvieron anclados a el pasado y que hoy para los mexicanos es una esperanza. México tiene mucho para ofrecer al mundo y nosotros ofreceríamos a ustedes también la oportunidad de estrechar nuestros lazos comerciales. Bienvenida toda la inversión del capital suizo a nuestro país, pero no queremos que esta relación comercial sea en un solo sentido. Nosotros quisiéramos apostarle también a la oportunidad de que México se convierta en un país con una mayor participación en sus exportaciones para Europa. Y en este sentido, Suiza puede jugar un papel fundamental. Nosotros en el Senado de la República hoy estamos intentando construir las bases de un nuevo desarrollo y crecimiento para nuestro país. Hoy estamos en una gran cruzada por hacer de nuestras diferencias una plataforma para construir puntos de convergencia. Hoy hemos empezado a comprender que tenemos que sumar esfuerzos las diferentes fuerzas políticas en nuestro país para construir una nación con mejores expectativas para todos los mexicanos. Saludo la presencia de todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senador. Yo le pasaría la palabra a 3 senadores de 3 diferentes partidos y luego que empezáramos a entrar a los temas más puntuales. Y le pasaría la palabra al senador Mario Delgado, que es de aquí de la Ciudad de México, es del partido del PRD. Muchísimas gracias, buenas tardes, gracias presidente. Reiterarle la bienvenida al señor Johann Schneider-Ammann, bienvenido al Senado de la República, lo mismo que al excelentísimo embajador señor Rudolf Knoblauch. Llegan en un momento muy interesante a nuestro país, una economía que ha mantenido estabilidad macroeconómica, que nos ha costado mucho y varios años tener estabilidad económica, pero es una economía que no ha logrado crecer
lo suficiente, sobre todo para reducir una brecha de desigualdad, donde tenemos cerca de 60 millones de mexicanos que viven en pobreza. Entonces el reto de nuestra economía es ahora sacar provecho de esa estabilidad macroeconómica, hacer una economía más competitiva, más productiva, y que podamos tener mayor crecimiento con equidad. Me gusta mucho el cargo que tiene, por el concepto tan claro que expone cuál es la apuesta de Suiza para el futuro, que es la educación, la innovación, como motor de la economía, como lo que es ahora, el conocimiento como el motor de la economía global, de esta economía, de esta sociedad del conocimiento. Justamente aquí en este Senado hemos hecho una modificación a la Constitución para que no nos conformemos con que el Estado brinde una educación, sino que esa educación sea pertinente, sea una educación de calidad y tenga que ver con lo que está pasando allá afuera, que nos pongamos al día en esta sociedad del conocimiento, que sea una educación de calidad. Entonces, qué bueno que vienen aquí a México, donde seguramente habrá muchas oportunidades para la inversión de empresas suizas por el mercado que tenemos, y que una economía como la nuestra, si logra crecer al 3%, su potencial en materia de consumo es tremendo. Pues nada más la Ciudad de México tiene casi los mismos habitantes que tiene su país. Pero a mí me gustaría saber, usted ocupando una posición tan relevante en Suiza, y por lo que nos comenta de la rápida recuperación que ha tenido en la crisis de 2009, parece que Suiza es una isla dentro de todo el desorden europeo. Para México es muy relevante qué va a pasar con la Comunidad Económica Europea, con la perspectiva que tienen de crecimiento, y por supuesto nuestro gran socio comercial con Estados Unidos. Pero me gustaría, creo que Europa está en una etapa de reflexión, cuestionando ahora pues las medidas que se tomaron para enfrentar la crisis, todos estos programas de disciplina fiscal, que ahora parece que pues la medicina salió peor que la enfermedad, y está pues acentuando la recesión en muchos países europeos, y pues están con este dilema, ¿no? ¿Cuál debe ser la intervención del Banco Central Europeo? ¿Qué va a pasar con este? Pues es como un laboratorio Europa para el resto del mundo. Y que ustedes, pues desde Suiza, que ya están creciendo cuando menos al 1%, y que están fuera de ese desorden y fuera además de la comunidad, ¿qué perspectivas tienen ustedes pues de todos sus vecinos? Y muchas gracias, les reitero la bienvenida. Muchas gracias. Y para cerrar, y que conozcan los puntos de vista de los diferentes partidos, o de algunos de los diferentes partidos en México, le pasaría la palabra, ahorita a la senadora Lisbeth Hernández, que es del estado de Morelos, un estado aquí del centro del país, y que pertenece al partido en el gobierno, al PRI. Y al final a Carlos Puente, que representa al Partido Verde. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Bienvenidos sean todos ustedes a México, a un país de amigos, a un país donde queremos estrechar lazos no solamente económicos y políticos, sino también de amistad. La economía de México ha cambiado en las últimas 2 décadas. Notablemente hemos visto que nuestra trayectoria ha sido sostenida en el comercio y se ha convertido en uno de los principales exportadores del mundo. Ocupamos actualmente el lugar número 14 en exportación de bienes y el 35 en la de servicios. Estamos conscientes que nuestras políticas que está dirigiendo nuestro presidente Enrique Peña Nieto han sido tendientes a inducir a democratizar la productividad. Y por ello celebro que podamos estrechar estos lazos de inversión
y que podamos actualizar los tratados en los términos que seguramente escucharemos, y queremos lograr mejores condiciones de vida para los mexicanos. Pero también queremos ver qué es lo que Suiza puede ofrecer a México, y precisamente en México podemos muchas cosas que ofrecer a Suiza y poder seguir creciendo y manteniendo, como lo hemos visto, que tenemos un 3 a 4% que nos hemos mantenido, y que sabemos que lo mismo ha hecho Suiza a pesar de no estar en la Unión Europea. Así que bienvenidos, y mi consideración, mis respetos para que conozcan nuestro estado. Morelos es un estado agrarista, a 2 horas del Distrito Federal, cuna de la Revolución Mexicana, donde es un clima extraordinario, se llama Cuernavaca, ciudad de la eterna primavera. Están cordialmente invitados. Muchas gracias. Gracias, senador. Y finalmente el senador Carlos Puente, que es del Partido Verde. Muchas gracias, senador presidente. Darle la más cordial bienvenida a usted, señor ministro de Economía, Johann Schneider, al excelentísimo señor embajador Rudolf Knobloch y a toda la delegación de la Confederación Suiza. Decía usted 70 horas en México. Yo creo que 70 horas son pocas para poder conocer realmente todo lo que puede ofrecerles México a ustedes. Asimismo, efectivamente, yo represento al Partido Verde, ecologista de México, partido también en el poder, partido que acompañó a nuestro presidente hoy de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto. Comentarles que hoy México se encuentra en un gran momento. Hoy México representa un liderazgo económico en América Latina, a pesar de que somos un país en crecimiento y en desarrollo, y que estamos trabajando para poder lograr una consolidación. Estamos iniciando un gobierno que en estos primeros meses ha mandado señales muy claras de ser un gobierno con apertura, un gobierno demócrata, y en donde una de esas primeras señales que se ha mandado al mundo, considero yo, es un gran acuerdo político, denominado el Pacto por México, que nos permitirá avanzar y lograr el crecimiento y la consolidación de nuestro país, en donde las principales fuerzas políticas del país representadas en el Congreso, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, han delineado una serie de puntos y objetivos muy claros en los cuales buscaremos avanzar en el ámbito legislativo para poder darle ese fortalecimiento al desarrollo de nuestro país. El desarrollo económico es fundamental para crear las oportunidades y poder ir cubriendo y abatiendo todos esos rezagos y cubriendo esas necesidades que tienen todas y todos los mexicanos. México, en este Senado de la República, un Senado joven, apenas con 6 meses, ha logrado tener reformas importantes, como una reforma laboral, como una reforma educativa, que ya la mencionaba el senador Mario Delgado, pero también tenemos en la agenda reformas pendientes que yo creo que serán reformas de gran calado, en las cuales buscamos que vayan respaldadas por todas las fuerzas políticas, y buscaremos tener una reforma fiscal, una reforma energética, que nos permitan verdaderamente consolidar ese cambio en nuestro país. La actualización de los tratados y los acuerdos comerciales consideramos que deben de ir siendo revisados periódicamente para poderlos mantener en la actualidad y así brindar mayores oportunidades para nuestros países. Asimismo, comentarles que el Congreso mexicano se ha puesto a la vanguardia, diría yo mundial, si me lo permiten, contando ya nosotros en nuestro país con una ley de cambio climático, con lo que nosotros buscamos un mayor desarrollo, una mayor productividad. Queremos democratizar la productividad, pero siempre buscando un desarrollo sostenible y sustentable. Por último, decirles que México estamos trabajando para que sea un país con apertura, un país que se dé la oportunidad de ir fortaleciendo y creciendo en los intercambios comerciales, que reconocemos en la Confederación Suiza al 6º país
que es de los que más invierte en nuestro país, y esperemos que esto pueda seguir creciendo y poder consolidar esta ya estrecha relación comercial entre la Confederación Suiza y nuestro país. Muchas gracias y nuevamente sean bienvenidos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Yo quisiera, bueno, este es un recinto político, de forma que los diferentes partidos siempre quieren hacer posicionamientos de carácter que nos distingue a cada uno de los partidos, pero abrir al diálogo, y no sé si alguien de la delegación de Suiza quisiera hacer uso de la palabra. Sí. Si pudieras esperar para la traducción. Sí. Sí. Bueno, como he dicho, soy mexicano, salí hace 22 años de México, estoy en Suiza, he adoptado este país, tengo la nacionalidad suiza, y creo que Suiza puede ofrecer mucho. Estoy totalmente orgulloso de todo el avance de México, de todo el progreso que se ve estadísticamente, y solamente agradecer la apertura de la relación política entre los dos países, y creo que soy el resultado de esta unión de hace 22 años en Suiza. Muchas gracias. Bien, gracias, bienvenido. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra, o que entráramos a temas específicos de debate o de discusión. Bueno, mientras los mexicanos están ansiosos de hablar, le pasaría la palabra al senador Ernesto Rufo. El senador Ernesto Rufo es de un estado con la frontera norte con Estados Unidos, del estado de Baja California, y además fue el primer gobernador que no fue del PRI en la historia de este país. Muy buenas tardes. Muchas gracias, bienvenidos, señor consejero y ministro, señor embajador. Me toca también presidir la Comisión de Asuntos Frontera Norte del Senado, donde la posibilidad de oportunidades de los 6 estados del norte de México con los Estados Unidos de Norteamérica, pues nos compete llevar la coordinación de los distintos temas, desde educación y necesidades sociales, pero naturalmente también las que deben ver con el desarrollo económico, como asuntos de infraestructura, energía, con temas de transportación, de telecomunicaciones. Me parece que tenerlos ustedes aquí esta tarde es una gran oportunidad. Esta región del norte de México contiene la vasta proporción de la industria exportadora global mexicana, donde hay muchas oportunidades de suministro a los distintos productos que pues en el ámbito global compiten, y donde seguramente su tecnología, su capacidad de financiamiento y su gestión empresarial pueden contribuir y beneficiarse de estas oportunidades. Recientemente se han hecho descubrimientos de gas natural, de energía, que seguramente junto con el régimen de la maquila, que es libre de impuestos, pues sustenta toda esta posibilidad global. Este tema de la cuenca del Pacífico me parece que brinda oportunidades de estudio, para lo cual ofrezco la colaboración a través del señor embajador para la información, o también el apoyo de cualquiera de los senadores regionales. Estos 6 estados cuentan con 21 senadores de los 128, así que tendríamos mucho de dónde apoyarnos para poder atender su interés. Muchas gracias. Sí, adelante. Si pudieran acercar un micrófono, por favor.
Gracias, buenas tardes. Javier Rodríguez de Zurich Seguros. Felicitarlos por la coordinación que han logrado en el diálogo. Lo digo como un mexicano todavía joven. Me da gusto ver que nuestro país avanza y me da gusto ver que empezamos a evolucionar y empezamos a ponernos de acuerdo. Ojalá esto sea sustentable como debería serlo. Siguiendo con el posicionamiento que hemos venido escuchando, pues me toca a mí también posicionar el que creo que hoy que hablamos de esta nueva generación de mexicanos y de esta importante situación económica que tiene México de cara al mundo, donde nos hemos convertido en uno de los mejores destinos y más deseados destinos para invertir de muchos países en Europa, Estados Unidos o en Norteamérica, inclusive últimamente por encima de Brasil como un lugar preferido. Creo que es importante que el Senado de la República empiece a hablar también de cómo construir un progreso sustentable, y eso es el seguro. Nosotros estamos hablando desde todos los partidos políticos de que tenemos una situación macroeconómica muy buena, pero en el aspecto de la igualdad social y en el aspecto de la educación tenemos mucho por hacer. Creo que ahí es donde, entendiendo que solo el 28% de los vehículos en este país está asegurado, entendiendo que la primera causa de muerte entre los 1 y 29 años de edad son los accidentes de tránsito en este país, entendiendo los costos de probablemente más de 150,000 millones de pesos que tenemos por accidentes en este país y que está pagando en gran parte el gobierno de alguna forma local, estatal o federal. Creo que ha llegado el momento de empezar a hablar también de que ese tejido económico que necesitamos construir para el futuro tiene que tener un sustento en el seguro. Si queremos sacar a los pobres de una manera sustentable de esa situación y de llevarlos a la clase media con más velocidad de lo que lo hemos hecho en México los últimos 20 años, donde más de 16 millones de pobres han pasado a una mejor situación, creo que tenemos que pensar en cómo apoyamos la sustentabilidad de ese paso a la clase media o a una mejor economía, y la mejor herramienta, sin duda, la más barata y la que debería ser considerada, es el seguro. Porque cuando las pequeñas familias o las pequeñas empresas empiezan a crecer, cuando viene un accidente por causas de la naturaleza, porque México es un país de terremotos y de fenómenos hidrometeorológicos en todas sus costas, pues creo que ahí es donde la manera más barata de evadir esos riesgos es el seguro, sin duda. Donde tenemos un país con inundaciones, también podríamos pensar en que podríamos proteger, ya no desde la paternidad del gobierno que hemos vivido, sino desde implementar medidas que nos permitan a la sociedad y a las empresas participar. También podríamos pensar en el seguro. Creo que es momento de empezar a pensar diferente y de ver en este tipo de economía, de mercado asegurador, pues a un aliado para sacar adelante con sustentabilidad nuestras ideas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Desde luego que tienes razón, sobre todo si Soco Seguro Zurich. Sí, adelante. Danke. Gracias. Mi nombre es René de Paz, soy el presidente de la Asociación de la Industria Suiza de Relojes. Y yo quisiera decirles que nos da mucho gusto ver el desarrollo de nuestra industria en México. Nuestras exportaciones
se han podido desarrollar fuertemente en esta última década, por ejemplo, gracias al Tratado de Libre Comercio, y se ve como lo importante que resulta ser un Tratado de Libre Comercio para el desarrollo económico y para el desarrollo de las exportaciones, y nosotros nos estamos beneficiando de ello. Vemos aún mucho potencial en México para nuestra industria. México es el primer mercado de la industria suiza de relojes en Latinoamérica. Exportamos 3 veces más relojes a México que a Brasil, por ejemplo, para darles un ejemplo. Y sí, pues estamos viendo un cierto potencial de desarrollo en los próximos años. Tal vez 2 problemitas que quisiera mencionar. Primero, lo que es la imitación. Estamos sufriendo la falsificación, la imitación, la piratería de relojes suizos, lo cual es un problema dentro de lo cual tenemos que ser más activos, tenemos que combatir más este problema para mantener la credibilidad de nuestros productos y para poder proteger a los consumidores en contra de esa piratería. Un segundo problema es la seguridad de las tiendas. Diferentes tiendas de relojes han sido víctimas de delincuencia estos últimos años, y esto desde luego también puede tener repercusiones negativas sobre el desarrollo, y pues consideramos que también se podría ser más activos en este sentido. Pero en general estamos muy contentos del desarrollo de nuestros negocios en México y les agradecemos mucho esas buenas condiciones, Marco. Muchas gracias. Solamente quisiera, a propósito, reconocer que el tema de la piratería, como se denomina aquí, o la falsificación, es un problema que tenemos en México, pero que también los avances han sido muy importantes. Lamentablemente, en la cultura asiática, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el software de computadoras, hace apenas 10 años, quizá el 80% del software que se usaba no era legítimo, era pirata. Hoy día el porcentaje es realmente muy pequeño. Vamos avanzando. En materia de convenios internacionales, México ha suscrito el Instrumento de Madrid. Creo que el TPP, en donde Estados Unidos, creo que su principal punto de negociación es el respeto a la propiedad intelectual, va a ser un instrumento que ayude a toda la región. Hablando de relojes, no creo que aquí en México se falsifiquen, yo creo que vienen de otro lado falsificados. Y el tema de seguridad, pues sí, es uno de los retos más importantes que tiene este país. Bien, quiere hacer uso de la palabra el senador Armando Ríos Peter, del PRD. Gracias, presidente. Yo me siento pues muy contento de tener una delegación tan amplia de un país al que pues se le tiene una referencia, especialmente en México, siempre como un país que funciona bien, como un país que funciona casi tan bien como funcionan los relojes que hacen. Quisiera sumarme un poco al planteamiento que hacía hace rato el senador Delgado. Pareciera ser que en el contexto europeo, Suiza pues no enfrenta las condiciones de alta complejidad que enfrentan sus vecinos. Asumo que una delegación tan importante como la que viene liderando Johann Schneider también tiene la intención de ver qué puentes se pueden construir con un mercado pues que seguramente es atractivo, un mercado muy grande. El mercado mexicano tiene muchos consumidores, son consumidores que eventualmente estarán creciendo, y sobre todo una ventana estratégica de oportunidad frente a otros mercados, frente al propio mercado norteamericano, y especialmente en la nueva frontera que se está discutiendo, que es la del Tratado Transpacífico. A mí me interesaría preguntarles de la experiencia que ustedes tienen y del trabajo que un gobierno como el suizo ha hecho en materia de combate a la corrupción, porque al final de cuentas muchas veces es el referente que seguramente empresas tan connotadas que están aquí pues se enfrentan a un contexto de ir a mercados como el mexicano, o a todos los mercados que les toca a ustedes ir a ver y ver el tema de corrupción, percibirlo, enfrentarlo, tener que enfrentarse a él. Yo quisiera preguntarles, siendo un país que por lo menos en las
encuestas de percepción se ubica en los primeros lugares precisamente en enfrentar el tema de corrupción, el atacarlo y obviamente el hacer uno de sus principales activos de la convivencia social y combate a la corrupción. ¿Qué podríamos aprovechar de esta sesión de trabajo, de este puente que hoy se construye? Porque me parece que trabajar junto con el gobierno en una temática de ese tipo, que tal vez no es propiamente la del ministerio que está aquí presente, pero que a final de cuentas es de interés para todas las empresas, las compañías que buscan entender a México con mayor profundidad, establecer puentes de comunión que garanticen pues obviamente mejores nexos para hacer negocios. ¿Cómo podríamos nosotros tal vez generar alguna temática de manera particular? A mí me interesa, en este momento estamos debatiendo cómo conformamos un nuevo marco institucional para combatir la corrupción. A mí me interesaría, presidente, dejar pues tal vez algún puente, alguna puerta abierta para que con el gobierno suizo, con empresas que pueden estar interesadas en que, inclusive con nacionales que están interesados en que avancemos seguramente en ese tema, pues cómo podríamos abrir alguna puerta que nos permita aprender de las instituciones suizas en materia de combate a la corrupción, pero entender pues, que puede ser una apuesta sumamente importante. Yo estoy convencido, porque me ha tocado tener o estudiar con empresarios de distintos países, esa es una buena forma de empezar a entender que se pueden hacer negocios, no solamente abrir la puerta para que haya ventanas de oportunidad y generar pues recursos, ingresos, sino ver que se comparten valores iguales a cómo funcionan las sociedades. Y creo que en el tema de combate a la corrupción podría haber algo interesante. Repito, ustedes tienen una estructura institucional, por lo que yo entiendo, pues por lo menos que permite que sean de los países que tienen de los mejores lugares en combate a la corrupción, y a mí me parecería un punto interesante para pensar en hacer negocios en este país, pero también pensar en cómo las estructuras institucionales pueden evolucionar aprendiendo de mejores prácticas. Quizá alguien de la delegación suiza quisiera hacer algún comentario sobre los planteamientos, algunas preguntas que se han hecho aquí. Sí, señor Eric Martin. Muchas gracias. Soy Eric Martin, del Secretario de Estado de la Economía en Berna, en Suiza, y varios senadores han hablado de los tratados de libre comercio que México ha firmado. Quiero felicitar el país por estos tratados. Suiza también tiene un gran número de tratados de libre comercio. Estamos por finalizar una negociación con China. Estamos también por finalizar una negociación con los países de América Central y una negociación un poco más difícil con India. Ustedes mencionaron dos negociaciones de mayor importancia para México, la Alianza del Pacífico y el TPP. Ahora, el TPP, bueno, es una operación lanzada por 4 países: Brunei, Chile, la Nueva Zelanda y Singapur. Hoy otros países han juntado esta negociación: los Estados Unidos, México, Canadá está por juntar esta negociación. Y también otros países de Asia, Vietnam. Hace ahora una condición para juntar esta negociación fue un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Los países como Vietnam no tienen tratado de libre comercio. ¿Cómo se va a solucionar eso? Y, señor senador, usted mencionó los temas difíciles en esta negociación, la propiedad intelectual. Finalmente, los Estados Unidos quieren lograr lo que no han logrado en el NAFTA. Entonces, es una segunda oportunidad. De ¿Cómo ven ustedes eso? Y tengo una pregunta al distinguido senador del Partido Verde. La OCDE va a debatir la semana próxima un informe sobre la política económica de México, y ese informe tiene un capítulo muy importante sobre la política verde con un gran número de recomendaciones, y una recomendación que me parece fundamental es de abolir los subsidios a la gasolina. Esos subsidios
crean una distorsión del mercado y me parece una recomendación muy sensata. ¿Cómo ven ustedes? Muchas gracias. Gracias. Yo solamente precisaría, ciertamente Estados Unidos quiere usar el TPP para lograr negociaciones que no logró con México hace 19 años con NAFTA. Pero México también quiere usar el TPP para lograr negociaciones que no logró hace 19 años con Estados Unidos. Carlos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Interesante y un gran punto. Yo creo que ese es uno de los temas a los cuales yo me refería también y abordaba cuando les mencionaba que dentro de la agenda que tenemos pendientes es llevar a cabo una reforma energética. En esa reforma energética nosotros tenemos que trabajar por consolidar a la empresa más importante de nuestro país, que es Pemex, en la cual tendremos que entrar a un análisis y un debate que sin duda será intenso, pero estoy seguro y convencido que esto habrá de fortalecernos como país. En parte de ello, claro que tendremos que abordar y tratar el tema del subsidio a las gasolinas, que es algo que no es sano, pero también entendemos que los cambios y los ajustes que tenemos que hacer acerca de políticas públicas que llevan algún tiempo en nuestro país, tienen que ser paulatinos y no los podemos terminar de una manera drástica. Tenemos que enfrentar un tema que sin duda es ambiental, pero que también es de carácter económico. De tal suerte que pueden estar seguros que existe el compromiso del Congreso mexicano de abordar estos temas y darles una solución y una salida. Referente a la política verde de nuestro país, hay un gran compromiso por parte del actual gobierno, en donde hemos ido avanzando, ya lo decía yo, México hoy cuenta con una ley de cambio climático, hemos estado avanzando en temas importantes. Creo yo que esto todos los días tenemos que seguir trabajando en ello. Lo importante, claro, es no solo tener la legislación, sino también hacer que esto se vaya cumpliendo. En eso también nos hemos esforzado porque cada día se vaya trabajando más en la educación, en la formación de mexicanas y de mexicanos, de ciudadanos con una formación diferente y mucho más comprometidos con su entorno, con el medio ambiente, para tratar de construir un mejor país y un mejor mundo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senador. Me tomo un minuto solamente para complementar dos cosas con respecto al subsidio de la gasolina. En México el precio de un litro de gasolina vale poquito menos de $1. Y en Estados Unidos vale $1, por hacer números redondos. Es ligeramente más abajo. Ahorita en este momento hay momentos en donde es más cara en México que en Estados Unidos. El subsidio de la gasolina que está en el presupuesto no es un dinero desembolsado. Es un costo de oportunidad de no cobrar un impuesto que está establecido hace mucho, un impuesto especial a la gasolina, y entonces el subsidio se calcula entre la diferencia entre el precio al que lo vendemos y el precio internacional más el impuesto. O sea, no es que estemos subsidiando la gasolina, sí es mucho más barata que en Europa, pero en referencia a nuestro vecino de Estados Unidos es ligeramente más barata. Sí hay que subir el precio paulatinamente, pero no es un desembolso que hagamos, o sea, no en el presupuesto no hay recursos fiscales que empleamos para que los mexicanos adquieran gasolina barata, no. Un solo peso no se distrae. No sé si alguien más, creo que es... Sí, adelante. Señor presidente, si usted me lo permite, me gustaría muy brevemente volver a dos comentarios que ustedes, estimados senadores, han hecho. Al principio, el señor Pedrosa fue nuevamente la cuestión de la educación, de la investigación, cómo lo hace Suiza. Y yo el día de hoy me pude entrevistar con los secretarios de Educación Pública y de Trabajo y quedé con ellos en que queremos volver a vernos dentro de poco para volver a hablar ese tema. Y yo mencioné mucho el sistema dual, el sistema de educación formal, dual, un sistema suizo que integra a las empresas sobre la base de la voluntariedad. Y esto garantiza que los jóvenes no solamente son capacitados y formados como lo requiere, sino como lo requiere el mercado, y eso les ayuda mucho a la hora de insertarse en el mercado laboral.
me dará mucho gusto tener futuras pláticas sobre este punto. Es un punto muy importante en el cual Suiza tiene mucho que ofrecer y podemos aprender mucho de México. Quedamos en volver a vernos ya en junio para seguir hablando sobre el tema. Después, el senador Delgado planteó la pregunta muy difícil: ¿hacia dónde va la Unión Europea? ¿Cuál es su evaluación? Bueno, hubiera podido irme por la fácil y no decir nada. Pero, bueno, pues eso, porque no se hace como representante de un país no miembro de la Unión Europea, no me incumbe comentar nada. Pero créanme, si bien es cierto que Europa actualmente está inmersa en muchos problemas, el Banco Central Europeo ya dio el primer paso, un paso esencial, el hecho de estabilizar el sistema financiero, con lo cual se ha creado una base para poder atacar las cuestiones estructurales. Y los estados de la Unión Europea saben que tienen que atacar estas cuestiones estructurales, no solamente los países del sur de Europa, sino también los estados del centro de Europa. El gran debate también es cómo se puede generar crecimiento, cómo se puede generar empleo. Este es el gran tema de la Unión Europea, pero también es el tema de la OCDE, del Banco Mundial, también es el tema de México y de Suiza. Uno crea empleos al mantener abiertos los mercados, sobre todo, y al dejar que las empresas prosperen, al reducir la administración, ese corsé burocrático. Eso se lo dice un ministro proveniente de un país abierto, que solamente a través de la apertura ha podido llegar tan lejos. No por eso, solamente por eso estamos donde estamos. Luego, sobre el senador Puente Salas, usted dijo que 70 horas es poco tiempo de estancia. Sí, pues simplemente le voy a contestar que las empresas aquí representadas sí se van a quedar. Ellas se quieren quedar y quieren seguir invirtiendo, y las empresas esta mañana participaron en una conversación de mesa redonda. Necesitamos skilled people, personal capacitado adicionalmente, y por lo mismo es un tema central. Y si yo de mi parte puedo llevarme un punto sobre ese día, entonces sería la cuestión de educación, la investigación. Ahí podemos comparar nuestros sistemas educativos y podemos ser concretos. Nos interesa mucho no solamente intercambiar ideas, sino también fortalecer, promover nuestra cooperación. El senador Rufo mencionó la frontera norte, sobre todo el norte de México, y pues nos habló mucho de la norte de México como base de exportación. Yo fui empresario durante mucho tiempo y conozco esta zona también de mi actividad empresarial. Yo sé que se hacen trabajos de alta calidad y muy baratos, que existen las condiciones necesarias para suministrar no solamente a América, sino también que puede ser una zona también interesante para nuestras empresas. Senador Peter, quisiera volver a mencionar, sí, es cierto, estamos aquí también porque como Suiza tenemos una gran dependencia de la Unión Europea, y pues de alguna manera queremos hablar de los riesgos en todo el mundo, y por lo mismo estamos buscando socios en toda la mundo. México tiene 44 tratados de libre comercio, Suiza ahora tiene 27, es decir, que también tenemos una política bilateral de libre comercio que hemos impulsado muy sistemáticamente, y eso es algo decisivo. Y en este contexto me da mucho gusto haber podido estar aquí hoy con ustedes, de haber tenido la oportunidad y de haber constatado que existe un espíritu muy parecido a nuestra mentalidad, y que seguramente tenemos una buena base para poder intensificar nuestra cooperación. Muchísimas gracias por este encuentro que acabamos de tener. Muchísimas gracias. Suiza para México es un referente de libertad, es un referente de vida comunitaria y de orden, y es un referente también de muchos productos y de muchos mercados. Nosotros estamos muy satisfechos con esta reunión. Agradezco mucho que hayan participado, y desde luego
están invitados siempre para venir aquí. Particularmente las empresas que tengan algún asunto que podamos nosotros colaborar, con todo gusto estamos a sus órdenes, y desde luego que también estaremos a la orden de encontrar un mecanismo junto con el gobierno que es el que le toca, de revisar el Tratado de Libre Comercio. Muchísimas gracias a todos.